el otro grupo es la coreana Huntington. Y esto básicamente le voy a presentar una serie de casos que yo vine desarrollando desde el 2019. Está en proceso de publicación el manuscrito que le voy a presentar. Lo presento con permiso de mi equipo y de los demás autores. No se puede difundir y es confidencial. Este es el sumario que voy a desarrollar. Ya hablamos de la Corea, no me voy a detener, y también de la clasificación. Aquí vamos a enfocarnos, en vez de las causas genéticas, a las causas adquiridas. Y como les mencioné, o sea, la causa dependerá de la edad. Esto es un algoritmo que voy a ver si puedo mirar así. Entonces, ¿qué hacer a lo práctico? Porque lo anterior es muy interesante y yo creo que como profesionales, y aunque estemos digamos, en República Dominicana, tenemos que conocer todo lo actual, todo lo nuevo y todo lo que se está desarrollando a nivel mundial, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero esto se puede aplicar más a la consulta y más a lo práctico. ¿Qué hacer con un paciente con corea? Llega un paciente a la consulta, que eso fue básicamente lo que hicimos en esta serie. Hay que identificar si tiene o no tiene antecedentes. Si el paciente no tiene antecedentes familiares, entonces se empiezan a buscar las causas que son potencialmente tratables. Y las secundarias, porque hay pacientes que tienen causas que podemos tratar. Entonces se hace una neuroimagen o, en dependencia de lo que se sospeche, se puede hacer una analítica general, punción lumbar, demás. Si vemos que buscando las causas secundarias es negativo, entonces hacemos un estudio genético, ya que la corea de Huntington es la principal causa de corea, y aunque no haya antecedentes, puede ser puede que los familiares no se hayan fallecido y demás, y también hay alelos intermedios y demás que pueden orientarnos. Entonces, se hace un estudio genético. ¿Qué hacemos si pensamos que es genética? Pues lo que hacemos siempre, un árbol genealógico para identificar si es un patrón de herencia dominante, recesivo, ligado al X, o incluso si es una herencia mitocondrial. Si es dominante, pues buscamos las causas como la enfermedad de Huntington, que ya hablamos, el hexanucleótido, que es la principal, es una fenocopia de la enfermedad de Huntington, que las fenocopias son pacientes que tienen un cuadro coreico indistinguible de la enfermedad de Huntington, pero que son Huntington negativo. Entonces, las principales causas de fenocopia son la expansión del hexanucleótido, que es la principal causa de demencia en países desarrollados, de causa genética, y luego el SK17, que es una fenocopia, o sea que también. Vemos el resto de patrón de herencia y buscamos estas causas, que no me voy a detener aquí. En el 2000, o sea, este es un póster que presentamos en la MDS, y lo que hicimos inicialmente fue estudiar una serie de 110 pacientes que tenían corea, cualquier tipo, o sea, no tanto coreas. Entonces, a esta serie de pacientes del Hospital Fundación Jiménez Díaz, que estudiamos desde casos atendidos en la UTM desde el 2015 al 2020, lo que hicimos fue básicamente el algoritmo anterior. Estudiamos esos pacientes y de los 110 pacientes, 23 eran Huntington negativos, lo que se entra en el grupo de corea no Huntington. En esta serie, la principal causa de corea adquirida fueron las causas inmunológicas, o sea, autoinmunes, inmunológicas, y lo que nos deja esta parte aquí de esta serie, que es una serie bastante amplia de pacientes, la fuimos ampliando, y entonces el paper que mandamos a publicar, este es el título, lo englobamos como coreas esporádicas. ¿Y qué es importante? Que este grupo de coreas no es tan fácil el tema de que encontrar una causa tan rápido, es lo que yo quiero transmitir con esta charla. De estos pacientes,
que estudiamos en el hospital y que extendimos la serie hasta llegar a 38 casos, la mayoría, bueno, como pueden ver aquí está bastante como parecido. Y vamos a eliminar estas coreas hereditarias porque ya hemos hablado de Huntington y básicamente en nuestra serie, la mayoría eran, en esta serie son otras causas de coreas hereditarias. Hay, por ejemplo, una neuroacantocitosis y demás, pero en esta serie no hay Huntington, aquí no me voy a detener. Las causas adquiridas principalmente fueron secundarias a tratamiento con neurolépticos o autoinmune hematológico. Algunas fueron de etiología mixta y lo más importante aquí es que muchas veces no obedece a una etiología claramente definida. El grupo, en la serie definimos los síntomas acompañantes y el principal que acompañó nuestra serie de casos fue la impersistencia motora, que como pudieron ver al principio es muy importante evaluar en un paciente con corea. En las alteraciones oculares es importante, aunque en la conferencia de Huntington no me detuve, en la clínica porque es conocida ya y no ha cambiado nada en los últimos años, pero siempre les recalco a la hora de explorar un paciente con corea, explorar los movimientos oculares porque las sacadas están lentas. No hace falta una resonancia, no hace falta un estudio genético. Un paciente con corea y con el lentecimiento de la sacada es Huntington, o sea, no hay otra. No hay que buscar mucho. Aquí está la tabla que tiene todas las causas, todos los pacientes estudiados, los síntomas acompañantes. Esto también es del continuum, que habla de las principales causas de coreas adquiridas, que pueden ver que en los adultos la principal es una lesión estructural. Importante la corea que estoy segura que todos seguro han visto, corea en diabéticos, que tampoco me voy a detener. También las coreas secundarias a infecciones, que en nuestro medio es frecuente la tosoplasmosis, también el contexto de infección por VIH. Otras causas frecuentes, bueno, las causas medicamentosas también, y la policitemia vera, que recalco aquí porque les voy a presentar un caso, que es esta paciente. La policitemia vera es una causa de corea que no es muy frecuente, pero en nuestra serie de casos, ella básicamente tiene una corea en miembros inferiores que es muy leve. La traigo a colación porque también es una causa a pensar y se hizo estudio genético y tiene una mutación en el gen JAK2. Es muy, muy, muy leve. No sé si no puedo adelantar el video porque si puedes adelantar un poquito el video, ¿sí? Pero bueno, básicamente es eso, es una corea que es muy, muy leve. Bueno, lo paso. Este es un paciente con... Este es un paciente con una corea, con hemicorea. Es un caso bastante ya del doctor García Ruiz. Y es un paciente que tiene VIH. Entonces, si vemos una hemicorea hay que buscar una lesión estructural. Vamos a ver la marcha. ¿Puedes adelantar un poco? Sí. A ver. Que se ve mejor. Al final, sí. Ahí se ve más o menos. Es la hemicorea. Traigo este caso porque, bueno, es importante, las causas infecciosas en el mundo son poco conocidas, o sea que las causas infecciosas en trastorno de movimiento son muy... ¿Puedes adelantar un...? Sí. A ver. Sí, adelanta. A ver. A ver.
Bueno, pues era una paciente con un corea farmacológico. Aquí vemos un movimiento hipercinético que es más frecuente en la región facial, con movimiento de la musculatura perioral y además involucra la lengua. Esto es importante porque esto es una corea secundaria a fármacos, es una disinesia tardía y la disinesia tardía predomina en la musculatura perioral y demás. Importante y a modo de, porque hace como una semana tuve un caso de un rabbit syndrome, que es el movimiento que hace imitando como la masticación de un conejo. En el rabbit syndrome no hay implicación de la lengua, entonces no es muy frecuente el rabbit syndrome, pero en la disinesia tardía sí, y es una forma de diferenciar. Esta es otra paciente con corea farmacológico. Estos dos casos son de el hospital que estoy actualmente, en San Roque. Y también, o sea, básicamente es parecido al anterior. Es muy frecuente porque es lo que más vemos en la clínica. Y no puedo dejar de mencionar la corea de Sydenham, que es una causa también frecuente, es de las más frecuentes en el mundo. Y esto es una niña que tiene un corea menor, un corea de Sydenham. Bueno, en el manejo solamente precisar que es importante realizar el diagnóstico del síndrome porque hay algunas causas que pueden ser modificadas, como la que es secundaria a fármaco, como la que es metabólica o endocrina y bueno, y la de Sydenham con la profilaxis con la penicilina. El tratamiento se basa en bloqueadores de, o sea, depletores de dopamina o bloqueadores de los receptores dopaminérgicos. Es lo principal. La quetiapina y la clozapina tienen un papel limitado y los más efectivos, los neurolépticos son muy efectivos, pero tienen muchos efectos secundarios y pueden producir, que ya se han mencionado anteriormente, y en un paciente, por ejemplo, que tiene un hemivalismo o una hemicorea, si le pones un neuroléptico puedes producirle luego un parkinsonismo, ¿no?, en el lado opuesto. Entonces hay que tener cuidado con el uso de neurolépticos. La risperidona y la olanzapina también reducen la corea, pero con menor riesgo de efectos secundarios. Los bloqueadores los depletores de monoamina, como la tetrabenazina, la deutetrabenazina y la valbenazina. El último, menos conocido, o sea, este no lo manejo, ni la deutetrabenazina, no está en España, es muy costosa también, pero aquí solamente precisar que estos depletores no solamente disminuyen la dopamina, entonces disminuyen también otras monoaminas y entonces hay riesgo de suicidio, de depresión y demás. Entonces, si es un paciente, por ejemplo, que tiene alguna comorbilidad, o hay que estar siempre, y si se pone el tratamiento, siempre hay que monitorizar los síntomas, la depresión y demás, porque pueden hacer, en el caso de pacientes con Huntington, que ya tengan que ya tienen de por sí una alteración neuropsiquiátrica, se pueden producir suicidio, y he tenido conocimiento de pacientes que han tenido suicidio asociado a tetrabenazina. Entonces, a modo de conclusión, la corea es un trastorno del movimiento que obedece a diferentes, no entré en fisiopatología, pero como es conocido por todos y como también explicó la doctora Cruz, el modelo de los ganglios basales, la vía, lo que pasa en el síndrome coreico es que se liberan los estímulos excitatorios del tálamo ventrolateral a la corteza. Entonces, hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar de fisiopatología, porque hay muchas cosas que no están muy claras y que no se explican incluso con el tema de la cirugía y demás, pero bueno, no es el objetivo de la charla. Las causas de la corea adquirida son diversas, va a depender de la edad, como ya le dije, en el niño es más frecuente el Sydenham, y en el adulto farmacológica y estructurales. Y el tratamiento, como ya mencioné, es sintomático, en pocos casos se puede eliminar la causa, y los antidopaminérgicos son la piedra angular del abordaje. Y las autoinmunes pueden responder a tratamientos inmunosupresores. Eso es pedernales. Gracias.